Hablábamos en nuestra nota editorial de ayer, queridos oyentes, de las formas de gobierno que, de acuerdo a los tratadistas de ciencia política, son posibles, y sobre la manera como se ejercen esas formas de gobierno. Entonces, hablábamos de la monarquía cuando manda uno solo, hablábamos de la aristocracia cuando manda un grupo privilegiado por alguna razón, o por cuestiones de sangre, o por cuestiones de poderío económico, por cualquier otra razón, la aristocracia, y finalmente la democracia, que es el gobierno del pueblo, del que hay constancias tan viejas en el mundo como que ya la cultura griega habló tanto de la democracia. En la política de Aristóteles hay unos atisbos sobre la democracia moderna que parecerían escritos ayer. Pero bien, esas formas ideales de gobierno tienen unas formas corrompidas en el ejercicio del poder. La monarquía se puede convertir en una tiranía, la aristocracia en una oligarquía y la democracia en una demagogia u oclocracia, como también se llama técnicamente en la ciencia política. ¿Qué es la demagogia? La demagogia es el uso abusivo del poder de la gente aparente que conduce a una forma tiránica de expresión del poder. Rousseau, desde ese punto de vista, es el primero de los totalitarios. Hay un libro que ustedes pueden leer que se llama Rousseau et la dérive totalitaire, escrito así en francés, no conozco la traducción en español. ¿Por qué? Porque Rousseau hablaba de la voluntad popular, y entonces quiere decir que la voluntad de la mayoría es la voluntad de todos, y para eso presenta unos artificios dialécticos inaceptables si se los examina con rigor, pero muy sonoros y muy a propósito de los que han gobernado en nombre del pueblo, con unas mayorías artificiales para destruir al pueblo mismo. La demagogia, el uso abusivo del poder, el uso abusivo de los resortes y de las mecánicas electorales en una democracia para llegar al poder y para destruir esa misma democracia. La demagogia. Pues estábamos hablando de Gustavo Petro, que es el candidato de la demagogia más pura. No nos dejemos confundir por el bárbaro de Timochenko, por el asesino ese que recorre las calles de Colombia con tan malos resultados y que ha tenido sentimientos de indignación y de repulsa en los lugares que visita, en Armenia, en Pereira, en Yumbo, en Cali, en todas partes, sus amigos en Florencia, como no puede ser de otro modo. ¿Qué hace entonces la demagogia para llegar al poder? Utilizar argumentos civilinos, utilizar un sujeto que parecería ser un demócrata y que en el fondo es un demagogo, y ese es precisamente Gustavo Petro. Vamos a examinar rápidamente una de sus propuestas que le fue planteada a una periodista, la señora Vicky Dávila, que le hizo un reportaje de 1:30 en lo que dijo poca cosa, y le preguntaron poca cosa, no importa, pero entre las que dijo hay unas muy notables que nos permiten hacer este examen de la demagogia petrista. Le preguntaron por la tierra, y por la propiedad de la tierra, y por la manera como él haría una reforma agraria del tipo de las que están previstas en el acuerdo entre el gobierno y las FARC, que es quitándole la tierra a los legítimos propietarios para dárselas a unas comunidades que produzcan el efecto que produjeron en Venezuela, pero esa es otra historia. Y entonces dijo: yo no voy a expropiar. ¿Para qué voy a expropiar? Tengo un instrumento mucho más sencillo, que es el del impuesto predial. Yo voy a exigir que se imponga un impuesto predial muy importante, que si se paga, pues le da al Estado grandes recursos y nos permite hacer desarrollos agrarios y de todo tipo. Y si no se paga, pues no se paga. Se presenta el Estado y dice: usted no tiene con qué pagarme, entrégueme la tierra y yo mando a hacer un avalúo y le pago un precio razonable. ¿Qué será un precio razonable para Petro? Cualquier miseria, es decir, estamos ante una confiscación disfrazada, porque eso es la demagogia. La demagogia siempre se disfraza, la demagogia siempre miente,
porque le parece muy duro decir la verdad. Un impuesto se impone para conseguir recaudos tributarios. Es la manera como el Estado consigue que los particulares concurran a la carga de mantener el Estado, de mantener la seguridad, de mantener la justicia, de mantener algunas reglas básicas de desarrollo económico que son los fines esenciales del Estado. Venga usted, pague, y con eso que paga yo puedo cumplir mis tareas. La tributación tiene que ser proporcionada. Tiene que ser posible pagarla y pagarla sin traumatismos para el aparato productivo. Lean cualquier tratadista de Hacienda Pública. Si yo utilizo la tributación no para conseguir recursos genuinos, auténticos y a los que tengo derecho como Estado, sino que la utilizo con un fin perverso, quitarle la tierra a la gente, estoy siendo no un Estado, ni siquiera el cabalero, sino que estoy siendo un asaltante. ¿Qué es lo que Petro propone? Petro es un asaltante potencial de tierras, queridos amigos. Eso, la mecánica del impuesto predial ya se ha desarrollado y con resultados gravísimos para muchas personas de clase media que se han visto casi en la imposibilidad de pagar unos impuestos prediales demasiado altos. Pero esto ya convertido en política, en designio expreso del gobernante, es un asalto del Estado a la propiedad privada. Ah, usted tiene una tierra, me gusta la tierrita, me paga tanto de impuesto predial. ¿No me da? La tierra no produce lo suficiente. No tengo con qué correr ese costo. Deme la tierra que yo le voy a pagar un precio razonable para mí, porque yo la avalúo. Eso es una confiscación. Además, usted comprenderá que como no tengo dinero, porque las arcas del Estado no están llenas sino vacías, entonces le pago con bonos a 50 años y ¿cómo le parece un interés anual del 0,5% o del 1%? La confiscación de la tierra. Petro es un confiscador potencial de tierras. Eso, me dirán algunos, pondrá en guardia a los propietarios de las tierras. No, queridos amigos, eso lo tiene que poner en guardia a usted. Primero, porque nadie dice que la propiedad de la tierra no va a tener el mismo tratamiento que la propiedad inmueble urbana. Pues obviamente por ahí va a seguir el señor Petro, pero olvídese que esas son suposiciones. Vamos al tema real. Le va a quitar la tierra al que no tenga cómo pagar un impuesto predial que sea confiscatorio en su valor. ¿Para quién? ¿A quién se lo va a dar? Ah, no, es que se lo entrego a las masas de campesinos y dirijo cooperativas. El mismo discurso de Chávez, exactamente el mismo discurso. Si ese ya no lo sabemos. Tal vez el mismo discurso de Fidel Castro hace 60 años en Cuba. Hay que quitarle la tierra a los ricos para dársela a los pobres. Eso tiene unas consecuencias, amigos queridos. El hambre. Esa demagogia conduce necesariamente a la incapacidad del aparato productivo de producir lo que necesitamos. Y eso está visto, y eso se sabe. ¿Por qué están viniendo los venezolanos en masa de Venezuela a Colombia? Porque no tienen comida. ¿Y por qué no tienen comida? Porque el amigo de Petro en Venezuela, el señor Chávez, con el mismo discurso de Petro, le quitó la tierra a los propietarios de la tierra que la producían y se la entregó a un pueblo que no sabe producir, que no es para eso, que no tiene vocación agrícola. Resultado, los de allá tienen hambre y están viniendo a buscar un plato de comida acá. Y acá estamos oyendo, sin sentido crítico, sin alarma, a un demagogo sibelino como Hugo Petro que propone esta forma de extinción de dominio, de exacción de la propiedad, de confiscación de la propiedad agrícola para conducirnos al hambre. Y entonces se dirá, ¿y por qué el demagogo quiere llevar a la gente al hambre y a la desesperación? Claro, para dominarla. Una persona que tiene hambre se arrodilla ante el mandamás a pedirle el plato de comida, que tiene nombre
tiene nombre. Esos son los nombres de las cartillas de las raciones alimentarias o del, ¿cómo se llama? El CLAP, la bolsa esa ignominiosa que están repartiendo en Venezuela. La gente desesperada porque su hijo tenga un bocado se arrodilla ante el mandamás, es decir, ante el demagogo, es decir, ante el tirano. La demagogia petrista. Ojo, abramos la mirada ante ese espectáculo demoledor. Empieza por pedir o por advertir que él le va a quitar la tierra a los propietarios para dársela a sus amigos y para conducirnos a todos a la desesperación del hambre, como hizo su amigo íntimo, el señor Hugo Chávez, allá en Venezuela, su compañero de andanzas, su compañero de luchas, como lo han prometido las FARC, que tienen un candidato real y verdadero, fuera de ese pobre fantoche Timochenko que recorre entre rechiflas las ciudades de Colombia. Lo que hay es un demagogo civilino que se llama Gustavo Petro, que está prometiendo quitarle la tierra a los propietarios para conducirnos a todos al hambre y para que nos arrodillemos ante él pidiéndole, sí señores, una ración de comida. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 21 minutos.